Muy buenos días, amigos y amigas. Esta semana sí, por fin os traigo lo prometido de la nueva, la nueva entrega de Animarte con un cuadro muy interesante. Soy César y esto es El Circo un Punto. La obra que vamos a tratar hoy recibe el título de El árbol de la vida y es de Leonora Carrington, una artista mexicana de origen inglés, pintado en 1960. Vamos a ir analizando el cuadro poco a poco en sus detalles por el rico simbolismo que tiene. A mí personalmente el cuadro me fascina, la interpretación que os voy a dar es la mía, por supuesto no tenéis por qué compartirla, ni digo que sea la oficial, ni estoy sentando cátedra ni nada, esto como todos los Animarte. Los que me seguís de hace tiempo ya lo sabéis, y no me gustaría empezar sin antes agradecerle a mi amigo y maestro Alberto Donaire, que me ha descubierto el mundo de esta pintura maravillosa. Leonora Carrington fue amiga en México, en Ciudad de México, de Remedios Varo, otra mujer pintora, las dos del siglo XX, que sí conocía su obra, la parte del surrealismo, que mezcla mucho con todas las corrientes de sabiduría ocultista que estaban en auge en aquella época, pero que ninguna de las dos, al parecer, se introdujo en ninguna, organización, ni sociedad, ni hermandad, ni nada. Pero sí estaba muy en contacto con todas las doctrinas de lo que se denominaba las ciencias ocultas, el Cuarto Camino de Gurdjieff y todas estas ideas. Y desde luego se nota clarísimamente en la obra de Remedios Varo, se manifiesta un vasto conocimiento de la alquimia, cábala, etcétera, y en la obra de Leonora Carrington también. Entonces yo a Remedios Varo sí la conocía, pero a Leonora Carrington no. Por eso le agradezco a Alberto Donaire el que me haya introducido un poquito en el mundo de esta maravillosa mujer. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro análisis, nuestra interpretación desde la parte inferior del lienzo y vamos subiendo. ¿Os parece? Vamos allá. Lo primero que nos encontramos en los extremos inferiores del cuadro son dos felinos alados. Parecen un león y lo que yo creo que es una leona, pero que puede ser un puma o un jaguar o algo así. Sea como sea, son dos grandes felinos con alas. De hecho, ahora que lo pienso, es posible que la figura de la derecha sea un jaguar porque Leonora Carrington en su producción, en su obra, sí toma muchos elementos del folclore iconográfico de México. Y es sabido que los mexicas, uno de los animales tótem más poderosos de su tradición, es sin duda el jaguar. De hecho, existe un dios jaguar. Por lo tanto, puede que sí, puede que esté mezclando ese león macho de la melena, que es más de tradición europea, y que está muy presente, por ejemplo, en la heráldica de las casas nobles, muy vinculado también con las islas de Gran Bretaña, y que su compañero sea este jaguar de la tradición mexica. Podría ser. Lo que sí está claro es que los leones alados tienen una larga tradición iconográfica como guardianes del espacio sagrado o del secreto. Son los protectores, los custodios, aquellos que vigilan de que lo profano no contamine el lugar sagrado o los que guardan el secreto, el misterio, solo apto para los iniciados. Entonces, solo aquellos que han recibido la iniciación adecuada pueden franquear el portal, el umbral, custodiado por estas criaturas aladas. La propia esfinge o los grifos también entrarían dentro de esta categoría de los guardianes del umbral. Por lo tanto, tenemos que la parte inferior del lienzo de Carrington nos revela dos figuras que además están mirando al espectador y que son guardianes, custodios, como dos pilares, como las columnas del templo de Salomón de Joaquín y Boaz, que están guardando un misterio, un secreto, algo que para acceder a ello es necesaria una iniciación previa. Por lo tanto, tenemos los guardianes del umbral.
Al subir un poco más en el lienzo nos encontramos con 3 figuras vestidas de negro, ancianas, con barbas, canas, y entre ellos empiezan a aparecer esferas de colores. Antes de entrar en detalle con estos 3 hombres ancianos que, por cierto, parecen estar bailando, sobre todo uno de ellos, que ahora lo veremos, vamos a coger primero un poco de distancia del lienzo para ver a qué quieren decir, a qué pertenecen, qué forma adoptan estas esferas de colores. Enfoquémonos solamente en la distribución de esas bolas, de esas esferas, porque tienen una forma muy determinada. De hecho, si lo que pinta Leonora Carrington no es el árbol de la vida cabalístico, que baje Dios, nunca mejor dicho, y lo vea. Efectivamente, la pintura recibe el nombre de árbol de la vida porque dentro y la mayor parte de la composición está ocupada por el árbol de la vida de las Sefirot de la Cábala. Sabemos que Leonora Carrington no era judía, por lo tanto, la comprensión que podría haber llegado a desarrollar sobre la Cábala estaría naturalmente sesgada, como todos nosotros tenemos esa percepción sesgada, todos aquellos que no somos judíos y que no hemos estudiado la Cábala desde sus orígenes y con esa perspectiva judía. Pero el árbol de la vida es utilizado por muchísimas ramas y corrientes espirituales y Leonora evidentemente lo conoce. Y vamos a ver hasta qué punto, porque ha vinculado cada una de las Sefirot con un elemento simbólico interesante. Pero antes de pasar al árbol como tal, vamos a analizar los 3 personajes humanos que hay justo encima de esos 2 leones guardianes. Puesto que estamos hablando del árbol de la vida cabalístico, es razonable pensar que estos 3 personajes, con la barba cana y las vestimentas negras, son rabinos judíos que están viviendo una manifestación sobrenatural de esa emanación de lo divino. Sin embargo, el que está en la parte inferior, lo hemos comentado antes, parece que está bailando y su atuendo recuerda mucho a otra sociedad espiritual mística. De hecho, este personaje, con esos movimientos que parecen giratorios e incluso con su peculiar tocado, recuerda enormemente a la Orden Derviche Mevlevi de Turquía, fundada por Rumi, los famosos místicos del Islam, que buscan la trascendencia y la unión con lo divino a través precisamente de un baile giratorio. Claro, yo no sé si lo que Carrington ha representado aquí es realmente un Derviche Mevlevi o es simplemente una cosa que yo he visto y que se me ha ocurrido aquí, que me la saco de la nada, pero es verdad que ese movimiento, esa posición en la que está el hombre y con el tocado que lleva, pues a mí personalmente me ha recordado mucho al Mevlevi. ¿Qué ocurre? Si esto fuese así, podrían ser, en vez de 3 rabinos, cosa que por otra parte es lo más lógico ya que es el árbol de la Cábala, podrían ser representantes de las 3 religiones, místicos concretamente de las 3 religiones. Esto se sustenta, creo, en las representaciones que hay por encima de ellos, es decir, las iconografías vinculadas con el árbol de las Sefirot. Antes de empezar, conviene saber que en la doctrina de la Cábala, la creación por emanación va desde Keter, el reino, la absoluta, la unidad de lo divino, del Adonai, va descendiendo poco a poco cada una de las Séfira, a partir de 22 senderos, cada uno vinculado con cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo, hasta Malhut, que es el reino de las formas, donde nos movemos los mortales. Por lo tanto, para los místicos cabalistas, la forma de establecer la unión con lo divino es deshacer el sendero, ir desandando desde Malhut hasta Keter. Entonces, las divisiones que se van estableciendo entre una y otra séfira van desapareciendo hasta alcanzar la unidad. Es decir, se pasa de una visión dual a una visión no dual y a fundirse con la unidad, con lo divino.
Teniendo esto claro, comenzamos a desandar el sendero partiendo de Malhut, que hemos dicho que es el reino, el principio donde se mueven las formas, donde habitamos los humanos, que es la esfera amarilla que hay en el centro entre los tres sabios, y la esfera inmediatamente superior, azul, corresponde a Yesod, que es el fundamento, la generación o piedra angular de la estabilidad, es decir, a partir de la cual se puede establecer los principios de la creación del mundo material. Empezamos la primera diferenciación en columnas, la columna de la izquierda encabezada por Hod, la de la derecha encabezada por Netzach y el centro por Tiferet. La columna de la izquierda, donde tenemos Hod, es una columna del principio masculino. Todas las Sefirot que hay en esa columna son del principio masculino y las de la derecha, con Netzach, son del principio femenino. Y de hecho, es curioso porque Hod, que es la eternidad del ser, la gloria, la majestad, tiene como símbolo iconográfico un personaje que es enteramente masculino. Vemos un rostro y un pectoral que tiene una forma claramente fálica. Por su parte, la Séfira Netzach es la Séfira de la victoria sobre la muerte, el triunfo de la vida sobre la muerte, y es claramente femenino. Es el busto de una mujer e incluso tiene sobre su frente el símbolo femenino tradicional. Y en el centro, la columna central donde se aunan esos dos principios, Tiferet, que es la Séfira de la belleza, aparece una figura, un rostro pequeño y andrógino. Seguimos subiendo en el lienzo y nos encontramos a nuestra izquierda con la Séfira Geburá. Geburá está encarnada en esa criatura a caballo, ese jinete, que tiene un rostro que nos resulta casi demoníaco, que porta un tridente, que recuerda como si fuese uno de los jinetes del Apocalipsis, pero Geburá es precisamente la justicia, la fuerza, la potencia, el rigor. Por lo tanto, esa figura sí manifiesta ese principio de justicia y de poderío, de fuerza, energía. Además tiene ese carácter ígneo también, por lo tanto refleja muy bien lo que intenta transmitir Geburá. Por otra parte, a la derecha, en casi el extremo del lienzo, correlativo a este jinete demonio, tenemos esa figura extraña que está un poco como entre brumas, no se le identifica demasiado bien lo que es, pero a mí me recuerda a una mezcla entre un león y un mono. Es la famosa Gesed, que Gesed es la grandeza de la misericordia. Es curioso porque si efectivamente es lo que yo veo, una mezcla de mono y león, el león efectivamente aporta, ya lo habíamos visto abajo, la guardia, la protección, pero también la grandeza. Y por el tema de la misericordia viene el tema del mono, que a mí me recuerda mucho al dios hindú Hanuman, que es el dios de la misericordia y la humildad. Puede que sean solamente lucubraciones mías, pero creo que podría ser que Leonora Carrington haya querido plasmar aquí esta idea de la misericordia encarnada en el dios mono. Vamos con una trinidad de Sefirot interesante. Tenemos Binah, que es la madre, el principio femenino cósmico, y Jochma, que es el padre. Ambos son los orígenes primordiales sin los cuales no habría comienzo, es decir, son la primera partición de la unidad, la primera dualidad. Ya sabéis, cuando el Génesis empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estos son el cielo y la tierra, Binah y Jochma. Es interesante porque son dos principios complementarios. Binah es la inteligencia y Jochma es la sabiduría. Además, estamos ya en el tercero y en el segundo, por lo tanto, solo quedaría arriba la unidad. Sin embargo, es curioso y podemos ver en el centro, porque Binah
tiene esa forma otra vez ígnea, una mezcla entre hombre, león, rostro un poco simiesco, con cuernos, una figura extraña. Y Jochma es esa parte azulada, más vinculada con el aire, con el agua, también una suerte de hombre dragón, alado, una figura un tanto extraña. Pero la central, esa esfera negra, vemos que en el árbol de la cábala tradicional no tiene nombre. Esa séfira misteriosa es en realidad muy especial, pero es cierto que es invisible y en pocos árboles de la vida aparece transcrito su nombre en hebreo. Esa es Da'at, es decir, la conciencia. Es la séfira según la cual, que representa la primera vez en la cual la unidad, el Keter, que luego lo veremos, se manifiesta bajo una forma no material, pero sí energética. Es decir, mientras que Keter es la conciencia divina plena, Da'at, esta séfira invisible, sería la conciencia del yo superior del hombre, es decir, cuando el ser humano consigue trascender los límites de la materia, los límites del mundo de la creación, y comienza a acceder a el mundo pleno, el mundo manifestado tal y como es, la conciencia plena de lo divino. Esa es la Da'at. Y llegamos a la parte superior del lienzo para contemplar el rostro, literalmente, de Dios. Nos encontramos con el primer sefirá, Keter, que representa el punto luminoso primordial del Tzimtzum. Vemos ahí esa séfira marcada en su frente, entre sus dos ojos. Y el Tzimtzum es, para los hebreos, el nombre que dan al origen del universo a partir de la explosión cósmica, debido a una contracción de Dios sobre sí mismo y luego a una expansión infinita de él. Ese es el principio fundamental del árbol de la vida cabalístico, y que es una imagen bastante asimilable con la idea científica del Big Bang. Entonces esa última sefirá, Keter, derivan de ella los dos principios complementarios que acabamos de ver: Jochma, la sabiduría, y Binah, la inteligencia. Es curioso porque en el centro de esa balanza que está Keter, los tres sefirot conforman una trinidad que los judíos denominan Arik Anpin, literalmente el gran rostro, y que a pesar de ser sefirot diferentes, ninguno de los tres puede separarse nunca. Forman un todo completo, un triángulo supremo de arquetipos que son fuerza pura, que no tiene ni forma ni materia, los principios masculino y femenino, y que no trata de las palabras de masculino y femenino del lenguaje común. Por supuesto, son potencias cósmicas creadoras. Es curioso que los judíos denominen a estas tres Arik Anpin, en gran rostro, y Leonora Carrington haya decidido efectivamente pintar un gran rostro. Además, creo que este gran rostro tiene algunas particularidades iconográficas. Por ejemplo, la parte superior de su cabeza me recuerda muchísimo a una estructura piramidal, símbolo de la iluminación. También la séfira Keter está entre sus ojos en una posición que recuerda mucho a la tradición oriental del tercer ojo que vemos en el hinduismo o en el budismo. Y sus propios ojos, con esa forma también alargada, o esas dos líneas que brotan del centro suyo, también me recuerdan a los ojos de Horus egipcios. Entonces creo que puede que Leonora Carrington haya querido hacer aquí en este gran rostro una amalgama de todas las tradiciones espirituales del ser humano para reflejar que todas en realidad están hablando de lo mismo. Y con esto llegamos al final del vídeo. Hemos tardado un poquito más, me he recreado un poco más de lo que me habría gustado, pero bueno, era interesante y había muchas cosas que contar y muchas más que quedan en el tintero. En fin, espero que os haya gustado, que os animéis a buscar más obras de esta mujer, que de verdad es una maravilla. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.